llegamos a un tercer ejemplo, ¿sí? Entonces tengo primer muro, ahora voy a generar otro, ¿sí? Por aquí voy a generar otro juego de muros, que está por aquí, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es tener un poquito más de precisión, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer que esta capa de muros se convierta en una hilada, un muro de ladrillo, ¿sí? De espesor igual 13 centímetros. Y voy a darle 13 centímetros a esa capa de ladrillos, ¿sí? Entonces, listo. Ya tengo una capa de ladrillos, ¿sí? Eh, Puedo crear más elementos. Bueno, en este caso es suficiente con eso, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es generar en arquitectura una capa de suelos que se va a llamar una capa de... eh, una capa que yo voy a editar y que se va a llamar la losa estructural. Por ejemplo, si imagínense que fuera una losa maciza, y esta losa maciza tiene de ancho 20 centímetros, ¿sí? Y esta losa es de hormigón, ¿sí? Listo. Finalizo. Y si yo me voy a un corte, pues voy a ver efectivamente que tengo mis ladrillos, que deben de irse solamente hasta el nivel 2, ¿sí? Y tengo mi capa de acabados, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo logro hacer las cosas aquí completamente bien? Completamente me refiero. Cuando yo empiezo a generar los acabados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos acabados tiene este tipo de elementos? Por ejemplo, podría llegar a tener un muro que voy a duplicar y que se va a llamar tarrajeo o revoque y pintura. Es decir, esta capa va a tener dos capitas que van a estar por fuera, ¿sí? Por ejemplo, aquí le digo que esta va a ser, eh, le digo insertar otra capa. Bueno, la suprimo. Voy a generar esta capa como una capa de acabado 1, una capa de acabado 2. Fíjense que ahora voy a generar esta capa de aquí. Le voy a decir que esta capa se llama tarrajeo, ¿sí? Y le voy a generar un nuevo material que se va a llamar tarrajeo, ¿sí? Y le establezco un color, ¿no? Por ejemplo, este, con un determinado, por ejemplo, el arenado, ¿sí? Y en corte también que se vea como arenado. Listo. Entonces tengo una capa. Y por fuera voy a poner otra capa que se va a llamar mi acabado pintura. ¿Se acuerdan que tenía esa? Listo. Y le doy un grosor. Para que no sea muy pequeño le voy a dar 5 y a este le voy a dar 15. Es muchísimo, pero por el momento me va a servir. Le doy a aceptar. Y lo que voy a hacer es generar esto en la cara del acabado exterior. Fíjense, yo me acerco y con la barra espaciadora puedo generar esta capa. ¿Sí? De aquí a aquí. Pues parece que no hubiera hecho nada, pero en un nivel de detalle alto yo voy a poder notar esa capa. ¿Sí? Fíjense, bueno, me he equivocado, ¿no? En el corte me voy a dar cuenta en un nivel de detalle alto que tengo pues los elementos al revés, ¿cierto? Tengo los elementos al revés. Entonces lo que yo voy a hacer es volverlo a hacer, ¿no? Eh, Tengo que generarlo respecto de la cara de acabado interior, ¿no? En el muro le digo cara de acabado interior y ahora sí va a coincidir. Fíjense, ¿no? Puedo generarlo aquí y de aquí hacia aquí y ahora sí, ¿no? En un corte yo voy a tener muros de ladrillo y acabado y pintura. ¿Y qué pasaría con el suelo? Con el suelo yo tendría que hacer una nueva capa de suelo que se va a llamar, que voy a llamar contrapiso más entablado, es decir, un acabado de tipo madera. Y le genero a este elemento una nueva capa, ¿no? Donde una va a ser acabado 1, la otra va a ser acabado 2, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ponerle a este un hormigón, está bien, un hormigón que va a tener de 3 centímetros, o bueno, que tenga 4 centímetros, ¿sí? No, 3 centímetros está bien, ya. Y la otra va a ser el enchapado, ¿no? Entablado se llamaba, ¿no? Entablado.
ahí está, contrachapado entablado, y le pongo 2 centímetros. De tal manera de que yo puedo generar una nueva capa que tiene que estar desfasada 5 centímetros arriba, ¿sí? De tal manera de que cuando yo regrese a mi sección, me voy a dar cuenta de que efectivamente, ¿no? Encima de mi losa estructural, que tengo los 2 días, aquí encima voy a tener una capa de contrapiso y la otra capa encima, ¿no? Y pues si necesito, yo gráficamente podría unir los dos elementos, ¿no? Le digo unir a esta capa con esta capa, ¿sí? Para darles un tipo de unión, ¿no? Si los materiales fueran los correctos, pues podría generarlo. Fíjense de que aquí yo tendría que pensar, ¿no? ¿Cuál se hace primero? ¿El del piso o el otro? Pero la diferencia es mínima, ¿sí? Y cuando yo vaya a mi tabla de planificación de los materiales en suelos, simplemente estos valores, fíjense, ahí están los valores, ¿no? Estos valores me dan un porcentaje de fiabilidad mucho más alto. Ahora la pregunta es, ¿se hace eso o no se hace eso? La respuesta es dependiendo de la etapa en la que estés en el proyecto, ¿sí? Fíjense, ¿no? Ahí están mis diferentes tipos de acabados, ¿sí? Y pues falta hacerles un tema de control, ¿no? Esa es una gran alternativa para lo que son las mediciones, pero puede llegar a ser muy trabajoso, ¿sí? Entonces, aquí hay un triple ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los muros sin considerar, con una pequeña consideración y con una consideración total. Ahora, la pregunta de cómo lo hacen depende un poco de cada uno de nosotros. Y en el siguiente video vamos a crear un material diferente para los suelos, para generar, por ejemplo, un acabado en los baños, ¿sí?